Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo video audio donde estaremos dando continuidad con esta tercera parte en cuanto a este tema del arrepentimiento genuino para salvación, el cual he venido explicando en los videos anteriores, en la primera y en la segunda parte, ¿verdad? Porque en el video anterior a ellos expliqué la diferencia entre el arrepentimiento genuino para salvación y el arrepentimiento para con los pecados, ¿verdad? Entonces eso ya quedó explicado, ya quedó entendido de la mejor manera posible. Y ahora quiero dar continuidad en esta tercera parte a seguirle dando lectura a ciertos versículos que me faltan, ¿verdad? Los cuales me gustaría concluir ya en esta tercera parte para que podamos comprender realmente cuál es ese arrepentimiento genuino para salvación que Dios demanda que Jesucristo, Dios demanda en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, sin más que decir, vamos a Lucas, como lo estamos viendo ahorita en la pantalla. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7. Vamos a leer esta porción de la palabra donde nos estará hablando con respecto a dicho tema, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor en este caso dice así, dice: se acercaban a Jesús, como subtítulo, tiene la parábola de la oveja perdida. Dice, versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador. Ojo, perdón, tengo un poco de gripe, ¿verdad? Entonces dice, escuchen bien la palabra: porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo, todavía habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿verdad? Obviamente, estos 99 justos que no necesitan arrepentimiento, el Señor obviamente se está refiriendo a los fariseos. De hecho, a ellos es a quien les está dando esta parábola. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos se creían justos. Ellos se creían santos, que no necesitaban arrepentirse. Que no necesitaban arrepentirse porque ellos se creían que no pecaban, que estaban guardando la ley de Moisés al pie de la letra, ¿verdad? Y no se creían pecadores, se creían santos, se creían justos, ¿verdad? Y para ellos, para los fariseos, las personas que no pertenecían al Sanedrín, como el pueblo, ¿verdad? El pueblo que no servía, en este caso al templo, personas normales, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel o fuera de el pueblo de Israel, eran considerados como pecadores, ¿verdad? Como pecadores, y ellos se creían justos. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor vino a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Vino y él se encontró con todos esos montón de justos, se encontró con esas 99 ovejas que se creían justas, se creían santos, ¿verdad? Como les dijo el Señor Jesucristo: yo he venido por los enfermos y no por los que están sanos, ¿verdad? Entonces,
Yo creía que ustedes estaban enfermos, pero resulta que ustedes, según ustedes, no, según ustedes están sanitos, vivitos y coleando, son justos, son santos, son perfectos, guardan la ley, ya se merecen se ganaron el cielo por sus obras, ¿verdad? Por estar guardando la ley de Moisés. O sea que entonces me equivoqué, yo vine por ustedes, ¿verdad? Y no, resulta que ahora me voy a tener que ir por aquella ovejita que se perdió, porque ustedes se creen justos, ¿verdad? Entonces es una parábola que el Señor les está poniendo, apuntándolos a ellos como eso. Gente que ellos se creían, ellos se enaltecían a sí mismos como justos. Entonces, una vez que el Señor vio a toda esta gente necia, toda esta gente hipócrita, que ellos no reconocían que eran pecadores, no reconocían que eran pecadores y no querían reconocer que Jesucristo era el cumplimiento mismo de la misma palabra que ellos citaban sábado tras sábado en la sinagoga. Entonces, al Jesucristo ver que ellos no reconocían, no tenían ese cambio de credo, ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Que se reconocieran como pecadores, que también ellos eran unos pecadores. Entonces el Señor dijo, bueno, entonces ¿yo qué estoy haciendo con estos justos? ¿Verdad? ¿Yo qué hago con estos justos? Si ya son santos, ya son justos, ¿yo para qué les predico a ellos? Me voy a ir con aquellas personas que necesitan un doctor, aquellos enfermos que sí reconocen que son pecadores, como se lo dijo el Señor claramente a los mismos fariseos. En verdad os digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios, al reino de los cielos, a la salvación, a la vida eterna. Van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque a una persona de esas, a una persona así, a un pecador de ellos, como lo eran considerados por los fariseos, a un pecador de esos, no había que convencerlos que eran pecadores. Ellos sabían que eran pecadores, se reconocían como pecadores y no se sentían, no se creían, no se sentían dignos, ¿verdad? De estar delante del Señor, ni siquiera de escuchar su palabra, porque se sentían inmundos, se sentían sucios y veían al Señor, al Señor lo veían como santo, como un santo que no se debía de contaminar con ellos, que eran pecadores. Entonces ellos tenían ese reconocimiento genuino. Y los fariseos no, los fariseos se creían justos. Y de esa forma rechazaban a las otras personas y los apuntaban como pecadores. Ustedes son unos pecadores, como lo vimos aquí claramente, ¿verdad? En el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Bueno, pecadores según quién. Publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Pero ¿quiénes estaban diciendo estas cosas? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Verdad? Entonces, ¿ellos qué? ¿Ellos no eran pecadores o qué? Ellos no eran pecadores, ellos se creían justos, o sea, como diciendo, mira, el Señor es para que viniera si fuera el Hijo de Dios, a como dice ser, es para que viniera y se juntara con nosotros, los que somos justos, los que somos santos, los que estamos guardando los mandamientos de Moisés, los que estamos en el templo como sumos sacerdotes, ¿verdad? Acá celebrando todas las ceremonias, todos los ritos conforme a las ordenanzas de Dios a través de Moisés. Es para que el Señor viniera a juntarse con nosotros, los que somos santos, los que somos justos. No que viene y se junta con los pecadores y los publicanos. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué desperdigio es verdad? ¿Dónde se ha visto? Si escrito está que no debemos, que nosotros como siervos de Dios, del Dios Altísimo, no nos debemos de mezclar entre los pecadores porque nos contaminamos. Nos contaminamos. Es pecado juntarse con los pecadores. Entonces, ¿quién es este que mira se junta con los pecadores y con los publicanos a comer? ¿Quién es este?
Entonces ahí el Señor, en esa soberbia, en ese orgullo, en esa arrogancia, en esa altivez, el Señor les expresa esta parábola. Y esta parábola tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, ¿verdad?, con aquella misma que les dijo a los mismos fariseos: yo no he venido por justos, sino por pecadores, porque los que ya son justos no necesitan médico, pero los que están enfermos son los que necesitan médico, ¿verdad? Y hace referencia a esto mismo. Estas 99 ovejas representan a estos fariseos, ¿verdad?, que se creían, en este caso la mayoría del pueblo de Israel, ¿verdad?, de los fariseos, que se dejaban influenciar dentro del pueblo de Israel por los líderes Caifás y Anás en ese tiempo, que eran los sumos sacerdotes principales del templo. Entonces se refiere a ellos como esos 99 justos, que ellos se creían justos, se creían santos, aborreciendo así a los pecadores, apartándose de ellos porque se contaminaban como si ellos no fueran pecadores, ¿verdad? Cuando ya lo vimos anteriormente, que el mismo Señor les dijo, cuando lo tentaron con aquella mujer adúltera, el Señor les dijo: quien esté libre de pecado arroje la primera piedra, ¿verdad? Y vemos que todos se fueron. Al menos ahí reconocieron que también eran pecadores. No tuvieron el valor, su conciencia los acusó, pero no se arrepintieron. O sea, por un instante lograron reconocer que también ellos eran pecadores, pero no se arrepintieron. Siguieron en su orgullo, en su altivez, creyéndose justos, creyéndose santos, ¿verdad? Creyendo que estaban haciendo lo correcto, conforme a la ley de Dios supuestamente, pero la habían adulterado, la habían modificado la palabra, habiendo creado costumbres de hombres, ¿verdad?, y no palabra de Dios. Y asimismo, por medio de esas costumbres que habían creado ellos mismos, asimismo, obviamente para su conveniencia en cuanto a riquezas, asimismo violaban la ley de Moisés, la palabra de Dios. Por eso el Señor les decía hipócritas. Entonces vemos aquí claramente en esta parábola que estos fariseos están siendo representados como estas 99 ovejas justas, santas, pero no porque realmente eran justos o eran santos, sino porque ellos se creían justos, ellos se creían santos, a los cuales el Señor les dijo: hipócritas, serpientes, ¿verdad? Vuestro padre es el diablo, vuestro padre es el diablo. Entonces estamos viendo cómo estas personas se creían justas. Entonces el Señor, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en San Juan capítulo 1:12, que Jesucristo vino a los suyos. Jesucristo vino al pueblo de Israel para establecer su reino milenial, ese reino prometido que el pueblo de Israel esperaba y anhelaba, ¿verdad?, y por el cual tanto oraba. Pero ¿qué sucedió? Que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Entonces, más a todo aquel que ha creído en Jesucristo le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, estos judíos, estos fariseos rechazaron a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que dejar a estas 99 ovejas, ¿verdad? Tuvo que dejar al pueblo de Israel por un tiempo, como está escrito conforme a la profecía bíblica, los tuvo que dejar por un tiempo para entonces irse al mundo a predicar el evangelio a los gentiles. Y vemos así que se cumple también la parábola, ¿verdad?, del Señor, cuando el Señor envió en las bodas, que puso el Señor un ejemplo de un rey que tenía un gran banquete, iba a celebrar un gran banquete, ya tenía todo preparado. Y cuando ya preparó todo, mandó a sus siervos, sirvientes, a sus empleados, los envió a darles invitación, en este caso a los judíos, a los fariseos, para que vinieran a la fiesta, a este gran banquete. ¿Qué pasó? Que estos fariseos rechazaron. Uno les dijo: no puedo, es porque miren, tengo que ir allá, lo voy a decir yo con mis palabras, tengo que ir allá, tengo un compromiso que hacer el día de mañana o el día de hoy, pues no podré ir, dile que me disculpe.
Entonces fueron con otro y el otro les dijo, no, miren, es que mi papá está enfermo y tengo que estar con él y disculpen, díganle al Señor que me disculpe, que no podré ir. Fueron con otro, no, miren, disculpen, es que acabo de comprar un terreno y mañana voy a enviar unos trabajadores y necesito irles a enseñar qué tienen que hacer y todo, dónde es el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, que me disculpe. Entonces volvieron estos criados, estos siervos, estos empleados y le dieron esta noticia al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Se enfadó. ¿Por qué? Porque ese gran banquete era para ellos. El Señor lo preparó para ellos, pero ellos rechazaron esa invitación. Pusieron excusas de todo tipo, ¿verdad? Porque se creían justos, se creían santos, se creían importantes, ¿verdad? Que las cosas tienen que ser a su manera cuando ellos digan y no cuando Dios diga, porque ellos querían ya el reino milenial, ya querían el reino de Dios en ese tiempo. Que incluso hasta los apóstoles le preguntaron al Señor, Señor, ¿establecerás tu reino en este siglo? Ahorita, y el Señor les dijo, no les toca a vosotros conocer las sazones de los tiempos, ¿verdad? Entonces, ellos querían el reino ya, querían el reino prometido ya, en su momento. Se aferraron a eso. Aquellos quieren las cosas cuando ellos digan. ¿Y qué pasó en esa parábola? Una vez que los criados le dieron al rey esa información de que habían rechazado la invitación, entonces el rey se indignó, se molestó, se enfadó y envió a sus sirvientes, a sus empleados, los envió a donde quiera, los envió a esas ovejas perdidas. Vayan allá a los callejones, vayan a las calles, vayan allá a los, no sé, ¿verdad? Vayan al mundo, a donde sea, y háganle, inviten a todos los que vean, a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a quien ustedes se encuentren, invítanlos, tráiganselos a mi fiesta, a mi banquete. Y así lo hicieron, fueron a las calles, a donde quiera, y encontraron moribundos de todo tipo, y los invitaron, se los trajeron, y llegaron y le dijeron al rey, Señor, miren, ya hicimos lo que nos dijiste, trajimos a todos estos que nos encontramos en donde pudimos, pero aún falta el lugar, no se completó el lugar. Entonces el Señor, vayan otra vez, envió otra vez a otros lugares a buscar gente hasta que completó, y se completó el banquete, se completó el número de personas disponibles para este gran banquete que el Señor había preparado. ¿Para quién? Para los fariseos, para los judíos, para el pueblo de Israel, para su mismo pueblo, el cual rechazó esta invitación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor los dejó. Cada quien váyase, los dejó a los fariseos. Sí, tú quieres ir allá a componer, no quisiste aceptar mi invitación porque tenías que ir a mostrarle el terreno allá a tus trabajadores, no hay problema, los dejó, allá los dejó, y el Señor se fue, envió a los perdidos, a los que están enfermos, ¿verdad? Y no a los que ya están sanos, a los que ya se creen justos, ¿verdad? Entonces el Señor pospuso su obra para con los judíos, para con esos 99 ovejas, pospuso él su obra y se inclinó hacia la iglesia, hacia los gentiles, hacia los pecadores, hacia los enfermos, ¿verdad? Que necesitamos de un doctor, de una sanación, de una salvación para nuestras almas. Entonces a nosotros, los gentiles en el mundo dispersos, independientes al pueblo de Israel, es a los que el Señor ha estado invitando a este gran banquete, el cual serán las bodas del Cordero, el cual el Señor les dijo a los mismos fariseos, ustedes en aquel día vendrán multitud de personas de todas partes del mundo, y los verán sentados en compañía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y vosotros estaréis excluidos, estaréis fuera de ese gran banquete, ¿verdad? Entonces la iglesia llena de pecadores arrepentidos y convertidos al evangelio, ellos se sentarán a las mesas en ese gran banquete, el cual el pueblo de Israel ha rechazado. Entonces, esa es la parábola.
En este caso, así consiste la parábola. Todo hace alusión a lo mismo, como se los acabo de explicar. Hay varios ejemplos, varias parábolas que el Señor eh, explicó para referirse a este mismo punto. Que estos fariseos se creían justos, se creían salvos, se creían santos, que no tenían necesidad de arrepentirse, ¿verdad? Porque ellos ya se creían hijos del Dios viviente. Entonces Jesucristo se los dijo que Él dejó a esos justos, los iba a dejar para irse a buscar a esos perdidos, a esos pecadores que sí reconocen que son pecadores y que sí reconocen que necesitan un doctor que los pueda salvar del pecado para darles vida eterna, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor dice al último: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿verdad? Porque estos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, pues ellos se creen justos, ¿verdad? Entonces, a los ángeles, ¿qué más les da? Les da igual, o sea, porque en esos 99 justos es como no existe ninguno, ¿verdad? Son 99 justos según ellos, mas no según Dios. Entonces habrá más gozo en el cielo por un solo pecador, por un pecador de estos que hablaron, de los cuales está hablando este pasaje en el versículo 1, ¿verdad? Publicanos y pecadores para oírle, ¿verdad? Entonces habrá más gozo en el cielo, en los ángeles del cielo, en el cielo habrá más felicidad, más alegría por un pecador de estos, por un publicano de estos que se arrepienta, que por un fariseo o escriba de estos que ya se creen justos, que ya se creen santos, ¿verdad? Porque prácticamente estos que ya se creen santos, que ya se creen justos, están condenados. ¿Por qué? Porque ellos están queriendo confiar en su propia carne, en sus propias obras, en sus propios méritos, en su propia fuerza de poder cumplir la ley por sí mismos. Ellos están confiando de sí mismos que ellos se merecen el cielo por sí mismos y no por Jesucristo. Entonces habrá muchísimo más gozo en el cielo por un pecador de estos, por un publicano de estos que se arrepienta, que por un fariseo o escriba de estos. ¿Por qué? Porque un pecador o publicano de estos que se arrepienta genuinamente para salvación se va a ir al cielo, mas estos fariseos y escribas que ya se creen justos, que ya se creen santos, ellos como ya se creen así, ellos creen que no necesitan de ningún arrepentimiento. Por lo tanto, estas personas están condenadas. Estas personas están condenadas. Estos 99 al infierno. Al infierno. Y como lo dije anteriormente, con un solo pecador que se arrepienta hay más gozo en el cielo que por esos 99 que no necesitan de arrepentimiento, no necesitan de arrepentirse, porque se creen ya salvos por sí mismos y no por Jesucristo. Entonces hay más gozo en el cielo, obviamente, por uno que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento, ¿verdad? Porque esos 99 están condenados. No necesitan arrepentimiento porque ellos ya se creen salvos a su manera. Entonces ellos están condenados. Ya, o sea, ni los toma en cuenta el Señor mero. Más un pecador que se arrepiente, ese sí, porque ese se arrepiente genuinamente, reconoce que es un pecador que necesita del Señor para salvarse y ese se va al cielo. Ese se va a ir al cielo. Eso es lo que el Señor busca en el corazón de cada ser humano, ese reconocimiento, para que uno se pueda arrepentir genuinamente para salvación, para que pase uno a ser para que pase a ser uno esa ovejita perdida de entre esas 100 ovejas, ¿verdad? Que sea uno esa ovejita perdida, la cual el Señor rescate y asimismo nos conceda este arrepentimiento para que en el cielo haya gozo y haya alegría por este pecador, por esa ovejita que se arrepintió, que se reconoció como un pecador y con la necesidad
de adquirir la salvación por medio de lo que Jesucristo hizo por ella, que Cristo murió por sus pecados, ¿verdad? Entonces vemos claramente esta parábola en cuanto a lo que les he venido diciendo lleva a lo mismo, a ese arrepentimiento genuino para salvación, ese reconocimiento, el cual estos fariseos no tenían. Ellos no tenían este reconocimiento, ellos no reconocían que eran pecadores, aunque en algún momento, como se los dije, cuando el ejemplo de la mujer adúltera, ellos reconocieron, sus conciencias los acusaron como pecadores, pero nunca se arrepintieron, ¿verdad? Nunca se arrepintieron. En ese momento, pues sí, reconocieron, no se atrevieron a tirar una piedra sobre la mujer porque la conciencia los acusó como que también eran pecadores, pero jamás se arrepintieron, jamás se reconocieron que por ser pecadores se iban a ir al infierno. No, ellos se creían pecadores, pero ellos decían, bueno, sí, somos pecadores, no le vamos a tirar una piedra, pero nosotros somos fariseos, somos los sumos sacerdotes del Dios viviente. Nosotros basta con que vayamos al templo, sacrifiquemos un corderito y nuestros pecados quedan completamente limpiados y nosotros somos hijos de Abraham, hijos de Isaac, de Jacob, somos hijos de Dios. Nosotros fácil nos escapamos del infierno, nosotros nos vamos al cielo. Vamos y por estos pecaditos vamos y matamos un corderito y nos limpia ese cordero para todo el año. Nos cubre de nuestros pecados para todo el año. Y entonces esa soberbia, esa arrogancia de estos fariseos fue esa mentalidad que estos fariseos tenían, y estos escribas y los saduceos incluso, que eran los que no creían, creo, en la resurrección de los muertos. Estos tres grupos de personas religiosas se opusieron al Señor y mantenían esa mente arraigada, esa mente soberbia en cuanto a esa forma de creer, ¿verdad? Donde el Señor estuvo queriéndolos convencer de que eran pecadores. Por eso les di la ley de Moisés, para que ustedes se vean como lo que son, unos pecadores, y se reconozcan, para que ustedes vean a través de la ley de Moisés que son pecadores y que son incapaces de cumplir la ley al 100%, para que ustedes se puedan salvar por sí mismos. Entonces por eso les dio la ley al Señor, para que ellos se vieran a un espejo y se dieran cuenta de que era imposible para ellos cumplir la ley en su totalidad para poderse salvar por sí mismos, y para que a través de eso reconocieran y dijeran, bueno, Señor, nos diste esta ley, pero Señor, pues ¿para qué nos las diste si es imposible? No la podemos guardar. Por más que nos hemos esforzado, no podemos guardarla al 100%, Señor. Es imposible guardarla, Señor. Entonces, ¿cómo nos vamos a salvar, Padre? Y entonces ahí pudieran ellos depositar su fe en las profecías que habían sido escritas en Isaías 53, por ejemplo, la más potente, la más clarita, que Dios iba a enviar a Jesucristo para liberarnos, no del imperio romano en ese momento, sino principalmente para liberarnos, para liberarnos del pecado, y asimismo librarnos de que por medio de ese pecado seamos lanzados, seamos echados al infierno, como lo vimos en los videos anteriores, conforme a la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos claramente esta parábola clara y contundente en cuanto a este reconocimiento que Dios demanda para salvación, para con el ser humano, a través de este arrepentimiento. Amigo y amiga que me escuchas, no seas como los fariseos. Quítate de tu mente esa religiosidad y deja de creer en que así como se te ha hecho creer, esa es la forma correcta de creer en Jesucristo, y tú defiendes eso a puño y a espada, al igual que los fariseos, al igual que estos escribas y estos fariseos. Y por tú no cambiar esa forma, esa mentalidad, esa forma de pensar, tú te estás condenando a ti mismo. Tú te estás condenando a ti mismo, cuando no debes de ser así. Debes de ser una de esas ovejitas
la cual se perdió y el Señor fue por ella. Esa ovejita que se reconoce como lo que es un pecador, que no es digno de mirar ni siquiera al cielo, como lo leímos o lo vamos a leer, ¿verdad? Y que tú te reconozcas esa bajeza, te humilles ante el Señor, seas humilde para reconocerte como lo que eres, un pecador que necesitas de un Salvador. Que tú reconozcas que para ti es imposible adquirir la salvación, la vida eterna para tu alma. Es imposible que tú te puedas salvar por medio de tus méritos, por medio de hacer buenas obras, por medio de portarte bien, por medio de servir a tu religión, a tu iglesia en la cual estés, guardando todos los sacramentos. Te es imposible. Quítate esa mente religiosa de tu ser. Cambia esa mente religiosa que tienes, amigo y amiga que me escuchas, al igual que tus fariseos, y cambia tu mentalidad a esta mentalidad, a la mentalidad de estos publicanos y de estos pecadores, que ellos se reconocían como lo que eran pecadores y deseaban, anhelaban oír la palabra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esa palabra de Jesucristo encontraban salvación, encontraban esperanza conforme a su condición, porque ellos reconocían que conforme a su condición de pecadores, ellos sabían que se merecían el infierno, ellos sabían que se iban a ir al infierno, ellos reconocían eso. Entonces en Jesucristo comenzaron a escuchar palabras de vida eterna, palabras de esperanza, de aliento, de consolación, ¿verdad? De sanación. Entonces ellos deseaban escuchar esa palabra. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos condenaban a estos pecadores al infierno, los condenaban como pecadores. Son pecadores, no debemos de juntarnos con ellos, nos vamos a contaminar. Y de esa forma los estaban como condenando prácticamente. Ellos se van a ir al infierno. Le dijeron incluso al Señor, Señor, este ciego, ¿por qué nació ciego? ¿Por el pecado de quién nació ciego? ¿Por el pecado de sus padres? ¿O por el pecado de quién? ¿De algún familiar? ¿Por qué nació así? ¿Verdad? O sea, que por ser pecadores ellos merecían ser castigados de todas las formas posibles. Entonces cambia esa mentalidad, amigo y amiga que me escuchas. Deja de creer en Jesucristo a tu manera, de esa forma religiosa a través de la cual se te ha enseñado, sea independientemente de la religión que sea. En este caso, si eres católico o católica, principalmente a ti te lo digo, amigo y amiga que me escuchas. Y sé humilde, sencillo, ¿verdad? Sé humilde, sencillo y conviértete al Evangelio. Reconócete y pide auxilio al Señor para con tu salvación, para que asimismo tú puedas comprender en la situación en la cual tú te encuentras y de esa manera puedas alcanzar la vida eterna, la inmortalidad para tu alma, ¿verdad? A través de este mensaje, ¿verdad? El cual te va a llevar o te debe de llevar a hacer ese cambio de mentalidad, ese cambio en cuanto a tu forma de pensar, que ya no te veas o te sientas como, en este caso, como los fariseos y escribas, sino que tú te sientas, te consideres como lo que eres, como un pecador, como una pecadora, como un publicano que desea y anhela escuchar la palabra del Señor, escuchar esa palabra de aliento, de esperanza, de consuelo, ¿verdad? A través de estas buenas nuevas noticias de salvación, a través del Evangelio y de este arrepentimiento. Entonces, eso es lo que debes de buscar, amigo y amiga que me escuchas, ser como estas personas, ¿verdad? Humilde, sencillo, sencilla, y no como estos fariseos, arrogantes, soberbios, en ese estado de altivez donde ellos se creían justos, se creían santos y aborrecían, repudiaban a los demás, considerándolos como pecadores, merecedores del infierno, y ellos no merecían ser hijos del infierno porque ellos se creían así, santos, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el Señor al pueblo de Israel lo dejó, ¿verdad? Lo dejó desolado, les dijo, vuestra casa queda desolada. Y vemos en la carta de los romanos claramente que el Señor no se ha olvidado de Israel, ¿verdad? Cuando ya el Señor
les dijo, les profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, ¿verdad? Sin que fuera toda derribada. Claramente les dijo eso, que iba a dejar a esas 99 ovejas, o sea que iba a dejar el pueblo de Israel por un tiempo y se iba a ir en busca y en rescate de los gentiles, de la iglesia. Pero como dice el apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos, el Señor dejó por escrito que una vez que se complete el número de los gentiles que han de ser salvos, en este caso será en el día del arrebatamiento, entonces el Señor pasará a trabajar nuevamente con el pueblo de Israel y entonces todo Israel será salvo. Entonces, una vez que la iglesia de Jesucristo entre al cielo, al tercer cielo, después del arrebatamiento, entonces Dios va a pasar de esa ovejita perdida a estas 99 ovejas que se siguen, incluso se siguen creyendo justos hasta el día de hoy, ¿verdad? No sienten la necesidad de Jesucristo. Ellos se siguen creyendo justos, se siguen creyendo el pueblo de Dios, que Dios está con ellos, y se siguen creyendo hijos de Abraham, hijos de Isaac. Siguen en su orgullo, pero el Señor va a trabajar con el orgullo de ellos, con esa mentalidad. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Entonces el Señor va a volver a trabajar con esas 99 ovejitas que se creen justas, que se creen santas. Entonces, habiendo entendido esta parábola, son muchos versículos, la verdad. Trataré de ser un poco más rápido en cuanto a la lectura, pero es que sí me gusta explicar a detalle las parábolas para que puedan entenderlas correctamente, porque desgraciadamente en el mundo religioso hay muchísima falsedad, hay muchísimas interpretaciones incorrectas, hay muchísimas interpretaciones erróneas en cuanto a las parábolas, y al final cada quien le da la interpretación que quiere. Y no, realmente las parábolas del Señor tienen una sola interpretación, ¿verdad? Y sí me gustaría dárselas a conocer de la mejor manera para que ustedes puedan entender correctamente la palabra de Dios, para que ustedes analicen y ustedes por ustedes mismos disciernan de que anteriormente, de que la forma en la que en este caso el Señor les está explicando las parábolas es muy diferente a la forma en la que en su religión se les enseñó, ¿verdad? O en su denominación, ¿verdad? Entonces ustedes por ustedes mismos puedan discernir correctamente cuál es la interpretación correcta. Entonces voy a dar continuidad en este caso del versículo 8 al versículo 10, aquí mismo en este mismo capítulo de Lucas, porque el Señor puso en este caso 3 parábolas diferentes, pero llevando a lo mismo, que es en cuanto a este reconocimiento en la mente de lo que somos, pecadores, y pues que nos veamos en esa necesidad de que necesitamos un Salvador, necesitamos de Cristo para poder salvarnos, ¿verdad? Que por nosotros mismos es imposible que nos podamos salvar, por más justo que nos creamos, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura a este nuevo versículo. Dice como subtítulo, parábola de la moneda perdida, versículo 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente, no por un fariseo que ya se cree santo y no necesita de arrepentimiento, no necesita arrepentirse, no, por un pecador que se arrepiente. Amigo, ¿entiendes la frase, la palabra? Por un pecador. Por eso, este arrepentimiento genuino te demanda a que tú te reconozcas como lo que eres y como lo que serás y seguirás siendo mientras aún vivas en este cuerpo físico en el cual habita el pecado, un pecador. Y de ahí que tú te arrepientas, que tú te reconozcas que eres un pecador y que desees, anheles
oír este mensaje, estas buenas noticias de salvación para con tu vida. Estas palabras que te traen, te pueden traer, te deben o te deberían de traer aliento para tu vida, para que tú, una vez que te reconozcas en esa condición como un pecador, tú estas palabras las veas como aliento. Bendito sea Señor, porque mira, a través de estas palabras me estás permitiendo conocer que hay una escapatoria. Hay una escapatoria para con mi vida, porque yo por ser un pecador, yo me sentía caminando al infierno, Señor. Era yo repudiado por los demás, porque era yo un pecador y merecía yo tus juicios. Pero mira, Señor, me has enviado estas buenas noticias de salvación, que Jesucristo murió por nuestros pecados, Señor, para que ya no tenga yo que ir a pagarlos al infierno, Señor, para que ya no tenga yo que ser sometido bajo tu ira, Padre. Gracias por esta palabra y que tú anheles, desees oír como estos pecadores, como lo vimos al principio, estos pecadores y publicanos que deseaban oír la palabra de Jesús, porque esa palabra les traía aliento. De esa misma manera, amigo y amiga que me escuchas, tú debes de sentir ese mismo aliento al escuchar estas palabras, de que el Señor a través de mí, ¿verdad? Porque yo no me voy a enaltecer a mí mismo, ¿no? De que el Señor a través de mí les está dando esta palabra de aliento, de esperanza, ¿verdad? Que hay salvación, que el Señor a través de mí les está compartiendo no una religión, sino una salvación por medio de una fe, y esa fe consiste en creer en el Evangelio, en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el cual Dios envió a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. Para que ahora tú, siendo un pecador, ya no tengas que ir al infierno a pagar por tus pecados, sino que Cristo ya los pagó por ti. Tú lo creíste y lo aceptaste. Ese reemplazo que Cristo hizo en la cruz por ti, por mí, por la humanidad entera. Entonces tú ahora ya tienes vida eterna. Cuando el mundo religioso a ti te apuntaba como un pecador que eras merecedor del infierno, ahora el Señor te trae estas buenas nuevas de salvación, estas noticias nuevas, buenas, de salvación para tu vida. O sea, el fariseo, el escriba, en aquel tiempo, por ejemplo, y pasa a ser para este tiempo también, los fariseos y los escribas condenaban a los pecadores. Como pecadores los condenaban al infierno. Y los repudiaban, les hacían el fuchi, se apartaban de ellos, no se mezclaban con ellos porque se contaminaban, pero Jesucristo les trajo esperanza, les trajo les trajo un túnel de luz, ¿verdad? Sobre esas densas tinieblas en las cuales el mundo religioso los tenía, condenados por ser pecadores, pero Jesucristo les dijo, no, yo traigo esperanza para vosotros que sois pecadores. Si vosotros os arrepentís y creéis, si vosotros os arrepentís reconociéndose como lo que son pecadores, que no son dignos de mí, que se merecen el infierno, y luego creen en mí, que yo soy Jesucristo, que vine a dar mi vida por sus pecados, por los pecados de ustedes, para darles vida eterna, entonces podrán adquirir la vida eterna, podrán salir de esa condenación sobre la cual están siendo sometidos por estos fariseos hipócritas, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Se entiende claramente el mensaje. Entonces vemos claramente en esta segunda parábola que el mensaje es el mismo, con un ejemplo diferente. En este caso es una mujer, está siendo simbolizada una mujer con un dracma que se le perdió y levantó, paró la casa de patas, ¿verdad? Dirían por ahí, la limpió por todos lados hasta que encontró el dracma, y una vez que lo encontró fue a visitar, a llamar a sus amigos, amigas, seres queridos, y hizo una fiesta porque se alegró, porque encontró ese dracma, ¿verdad? Es el mismo ejemplo para llevarnos a lo mismo, ¿verdad? Pero con un término diferente, ¿verdad? Con un ejemplo diferente. El punto es que en el versículo 10, el punto principal es el mismo. Dice en el versículo 10, así os digo que hay un gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente, ¿verdad? El mismo punto. Vamos a la tercera parábola.
como subtítulo Parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola ya la mayoría, en este caso los católicos, la mayoría o muchos de ellos ya se la saben, y en este caso la mayoría también quizás ya la han escuchado, ya se la saben, pero le vamos a dar lectura. Dice Parábola del Hijo Pródigo, dice, versículo 11, también dijo, en este caso el Señor Jesucristo, también, o sea, como tercera parábola les dijo esta. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Primero, poner en primer lugar al Señor. Escuchen este reconocimiento, porque es lo mismo, o sea, es el mismo mensaje, amigo y amiga que me escuchas, con diferentes ejemplos, pero es el mismo mensaje, es el mismo objetivo, es el mismo propósito, ese reconocimiento en tu mente. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está, ¿lo ves? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, primeramente, siempre poniendo a Dios como primer lugar, porque es ante Dios, ante quien uno peca, ¿verdad? Principalmente uno los pecados los comete ante Dios. De ahí ante el mundo, ante los hombres. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo, de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 24, ahí nos los está diciendo, ¿verdad? Porque mi hijo muerto era. Ahí hay que tener cuidado en este punto en cuanto a la interpretación correcta, porque él dice, porque mi hijo muerto era. Si en algo el Papa tiene la razón, es en que todo ser humano que ha nacido del vientre de una madre es hijo de Dios, es criatura de Dios, ¿verdad? Es criatura creada por Dios a su imagen y semejanza, siendo trino, espíritu, alma y cuerpo. En ese momento que Dios crea en los vientres de las madres seres vivientes espiritualmente, Dios los escribe en el libro de la vida, por lo tanto son hijos de Dios, como Jesucristo lo dijo. El reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? De los niños, de los tales es el reino de los cielos. Obviamente, para que pueda ser el reino de los cielos de alguien, tienes que ser hijo de Dios. Entonces, todo ser humano nacido del vientre de la madre como lo dije en videos anteriores, ha sido inscrito en el libro de la vida como seres vivientes, porque Cristo creó seres vivientes, seres vivos por medio del Espíritu,
Asimismo le dio vida eterna al alma, creó al alma con vida eterna, y asimismo le dio vida al cuerpo por medio del Espíritu. Entonces, por lo tanto, todos somos seres vivientes creados a imagen y semejanza de Dios, que todos los seres humanos han sido escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, en algún momento todos los seres humanos, cuando fuimos niños, antes de perder nuestra inocencia, antes de cometer nuestro primer pecado conscientemente, lo cual nos llevó a morir espiritualmente, antes de eso, todos esos niños o todos fuimos considerados como hijos de Dios, partícipes, herederos del reino de los cielos. Pero una vez que cada uno de nosotros en particular perdió la inocencia y aprendimos a discernir entre lo que era bueno y lo malo, y aún ya teniendo conciencia de lo que era malo, lo hicimos, entonces nosotros cometimos nuestro primer pecado conscientemente, y asimismo Dios, como un Dios justo, hizo morir. Nuestro espíritu murió. Entonces ahora nosotros de ahí en adelante comenzamos a ser muertos espirituales, con un alma y un cuerpo. Ya no somos semejantes a Cristo conforme Él nos creó desde el vientre de nuestra madre, trinos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, en el momento en que morimos espiritualmente por haber cometido nuestro primer pecado conscientemente, siendo niño, siendo joven, eso ya la edad, solo Dios lo sabe en qué momento de nuestra vida se llevó a cabo esa muerte espiritual. Entonces, desde ese momento Dios a nosotros ya nos considera como muertos espirituales, pero aún seguimos inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y antes de que ese acontecimiento, antes de que nosotros muriéramos espiritualmente, Dios nos consideraba como hijos suyos, porque estábamos siendo trinos, ¿verdad? Porque nuestro espíritu aún estaba con vida. Por lo tanto, el Señor nos consideraba como sus hijos. Pero ¿qué sucede en el momento que esa persona muere espiritualmente? Ya es un muerto espiritual. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: dejen que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Entonces Dios solamente ve al ser humano de dos maneras: muertos espiritualmente y vivos espiritualmente. El que ya está vivo espiritualmente, ese jamás de los jamases será borrado del libro de la vida. Pero el que está muerto espiritualmente, si esa persona muere físicamente habiendo estado muerto espiritualmente, esa persona va a ser borrada del libro de la vida el día en que su cuerpo físico muera. Si se murió físicamente habiendo estado muerto espiritualmente, esa persona, en el momento en que él dé el último suspiro de aliento de vida en su cuerpo, en ese momento, cuando ese cuerpo muera, el alma se desprende de su cuerpo, es llevada al infierno y su nombre es borrado del libro de la vida, ¿verdad? Entonces vemos en este ejemplo que este hijo, ¿verdad?, representando en este caso al padre, este hijo estaba muerto espiritualmente, pecó, murió espiritualmente, pero luego él obtuvo este reconocimiento para salvación, y luego de ahí, de este reconocimiento para salvación, vino este arrepentimiento genuino para salvación, lo cual lo llevó a sentir la necesidad de buscar a Dios, de buscar al Padre, para que el Padre lo perdonara y le permitiera, aunque sea uno como de sus jornaleros, porque ya ni siquiera se sentía digno de ser llamado hijo suyo. Entonces este hijo murió espiritualmente, pero luego él se reconoció en su condición, se arrepintió y se sintió con la necesidad de volver al Padre, y volvió al Padre, humillándose, con humildad y humillándose ante el Señor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Hizo fiesta. ¿No lo hemos venido viendo? Que en el cielo se alegra los ángeles y Dios por un pecador que se arrepiente. Hace fiesta, se celebra fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amiga que me escuches, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que para que se efectúe ese arrepentimiento para salvación es muy difícil. Te hablaré de que de 10,000 personas, a lo mejor una, y sería muchísimo, a lo mejor ni en eso. A lo mejor en cada 100,000 personas se dé uno o dos.
que se arrepientan para salvación. ¿Sí me entiendes? Lo demás simplemente son religiosos. Están en esa casta religiosa de los fariseos y de los escribas y saduceos. Religiosos que se creen cristianos y cada quien cree a su manera, en su religión, como se les enseñó, como se les adoctrinó, ¿verdad? Pero no están creyendo en el evangelio único de la forma correcta conforme Dios lo estableció en su palabra. Así como el Señor a través de mí se los está dando a conocer. Entonces vemos claramente el arrepentimiento genuino por parte de este hijo, ¿verdad? El cual se arrepintió, se reconoció así su condición, se arrepintió y sintió la necesidad de ir al Padre a clamar por perdón y por auxilio para que le otorgara la salvación en cuanto a ese estado en el cual él ya estaba y se estaba viendo rumbo a donde iba, a conforme iba. Entonces volvió al Padre con ese arrepentimiento genuino, habiéndose arrepentido, le pidió perdón y el Padre lo perdonó y lo vistió con vestiduras blancas, ¿verdad? Así como la iglesia es vestida, ¿verdad? Así está escrito que la iglesia está vestida de blanco, de un blanco fino, de lino fino, del más limpio, resplandeciente, ¿verdad? Entonces vemos claramente aquí este arrepentimiento genuino para salvación. Y continuamos leyendo, dice, dice versículo 24, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, en este caso igual que los ángeles, ¿verdad? Como lo leímos en las dos parábolas anteriores. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto. ¿Entiendes, amigo, el mensaje? Tu hermano era muerto. ¿Muerto cómo? Muerto espiritual. Él había muerto espiritualmente. Su hermano había muerto espiritualmente cuando este hermano, este hijo, se había mantenido siempre en obediencia, siendo salvo, ¿verdad? Entonces, había muerto espiritualmente. Pero, ¿qué dice? Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, ¿verdad? Y es hallado para vida eterna. Entonces vemos estas tres parábolas que enfatizan 100% en el mismo punto específico, que consiste en este arrepentimiento genuino para salvación, el cual es este reconocimiento, ¿verdad? Que somos pecadores y que como pecadores somos dignos de merecer el fuego eterno, ¿verdad? Y viéndonos en esa condición nosotros, habiéndonos reconocido así y viéndonos en esa condición, debemos, como este hijo pródigo, anhelar, pensar en buscar al Padre, volver al Padre, buscarlo en su palabra, buscarlo a través de estos mensajes, para escuchar esta buena noticia de salvación, para que el Señor nos perdone, nos otorgue el perdón absoluto para con todos nuestros pecados por medio de la muerte de Jesucristo para con nuestros pecados, para que asimismo le dé vida eterna a nuestra alma y se haga fiesta en el cielo, se hace una fiesta por cada pecador que se arrepiente, amigo y amiga que me escuchas. Imagínate cuán complicado es para que un ser humano cambie esa mentalidad de ese punto religioso en el cual está a este punto espiritual. Imagínate cuán difícil es, amigo y amiga que me escuchas. Por eso ves que esta palabra es para todos, pero no cualquiera
no cualquiera la escucha, no cualquiera presta oídos a esta palabra, porque Jesucristo mismo lo dijo: el que es de Dios ama escuchar la palabra de Dios, mas el que no es de Dios las escucha y las ignora, ¿verdad? Y solo escucha lo que le conviene, o lo poquito que le dicen o le enseñan en su religión, conforme a la costumbre de ir cada 8 días a la misa, o de ir cada 8 días al culto, ¿verdad? Te cantas 1 o 2 alabanzas por ahí, escuchas el sermón que te da el pastor o el cura, y se acabó, te vas y sigues tu vida normal, ¿verdad? Y te olvidas de Dios. Vives una religión, vives una costumbre como los fariseos, ¿verdad? Eso es lo que vives, amigo y amiga que me escuchas. Tenía la palabra y se me olvidó, ¿verdad? Pero no vives una fe, no vives una relación íntima con Dios, no buscas pasar tiempo con el Señor. Entonces vemos claramente que el Señor en 3 parábolas muy claras y contundentes nos especificó este arrepentimiento, validando a sí mismo lo que yo les he venido diciendo, que este arrepentimiento genuino para salvación es real y es muy diferente al arrepentimiento para con nuestros pecados, porque son 2 aspectos muy diferentes y hay que entenderlos de la mejor manera para que se entienda, y la persona que logre aguantar hasta el final, la persona que realmente ame al Señor y realmente desee escuchar la palabra de Dios, ya que no la quiere leer por sí mismo, pero a través de este mensaje que el Señor ponga en su corazón escucharla, que esta palabra realmente la pueda entender y surja efecto para que tú, amigo y amiga o amiga que me escuchas, tú seas uno de esos pecadores que se arrepienta, por el cual se haga fiesta en el cielo, ¿verdad? Entonces vamos a leer ese versículo. Ya lo leímos, pero voy a darle solo lectura de rápido. San Juan 8, 21 al 24. Dice así: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, en vuestro pecado moriréis, ¿verdad? Por eso es la insistencia en hacerte entender, amigo y amiga que me escuchas, en que no busques morir en tus pecados, sino que busques creer y aceptar que Cristo ya murió por tus pecados, para que ya no tengas tú que ir a pagarlos al infierno, sino que tú aceptes que Cristo ya los pagó en la cruz por ti, para librarte de esa condenación tan grande, la cual se va a efectuar en tu vida por el hecho de haber rechazado que Cristo ya pagó por tus pecados, ¿verdad? Entonces, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y ojo, en vuestro pecado, no dice en vuestros pecados, en vuestro pecado. ¿Por qué? Porque está escrito por el mismo Señor, está dicho, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos convencerá de justicia, de juicio y de pecado, pero de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado, un solo pecado es el que te condena, amigo y amiga que me escuchas. Un solo pecado, el pecado de la incredulidad. Pero en cuanto al creer correctamente conforme a estos mensajes, no conforme se te ha enseñado en tu religión, no, conforme a estos mensajes tan claros que tú los estás escuchando y los estás viendo, ¿verdad? Entonces vemos claramente: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, en vuestro pecado de la incredulidad. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ojo, los judíos, o sea, los fariseos. Decían, en este caso, los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Obviamente, ¿por qué? Porque la persona que se asesinaba a sí mismo era una persona que prácticamente era condenado, se iba al infierno. Entonces ellos se creían justos y ellos decían: ¿que acaso este se va a matar y se va a ir al infierno? Que nosotros no podremos ir a donde él va, al infierno, porque nosotros no nos vamos a ir al infierno, nosotros nos vamos a ir al cielo, obviamente, ¿verdad? Porque los que se matan a sí mismos, esos son merecedores del infierno.
Entonces se irá a matar a este para irse al infierno, a donde nosotros no vamos a ir a parar, ¿verdad? Qué hipocresía, qué ignorancia, ¿verdad? O sea, enalteciéndose ellos mismos a sí mismos, ¿verdad? Autoproclamándose así, santos, que se iban a ir al cielo y condenando de cierta forma al Señor, que este se va a matar y se va a ir al infierno, que no lo vamos a poder seguir allá, porque nosotros no nos vamos al infierno, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, nos vamos al cielo. Pero este que se irá a matar y se va a ir al infierno, que no lo vamos a poder seguir, ¿verdad? Dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Ojo, ojo, ¿verdad? Porque a estas 99 ovejas les está diciendo, escucha, a estos fariseos y escribas y saduceos. A estos escribas y fariseos. Por eso hay que entender el contexto, ¿verdad? El contexto de lo que es la palabra en sí, la esencia de la palabra en sí misma. Dice, vosotros no, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, ¿verdad? Primero, moriréis en vuestro pecado por cuanto no creen en mí. Segundo, moriréis en vuestros pecados, porque obviamente como no creyeron en mí, ahora ustedes son culpables de todos sus pecados y por todos sus pecados van a tener que ir a pagar al infierno, ¿verdad? Por haber cometido el primer pecado de no haber creído en mí, porque si hubieran creído en mí, entonces hubieran evitado el tener que ir a pagar ustedes al infierno por todos vuestros pecados, ¿verdad? Para que se entienda mejor este concepto, este contexto. Dije, moriréis, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, ojo, ahí está, ¿veis? Ya ven lo que yo les he venido diciendo, palabra del Señor, fiel y digna de ser recibida por todo aquel que está dispuesto a escuchar. Y el que no está dispuesto a escuchar, amigo y amiga que me escuchas, y amigo y amiga que me escuchas, chau, chau, que te vaya bien conforme a tu fe, conforme a tu credo, conforme a tu creer en Jesucristo, a tu manera, pero al final, mira lo que dice la palabra, tú te vas a ir al infierno, estás condenado y en el momento en el cual tú mueras físicamente habiendo rechazado este mensaje, tu nombre será borrado del libro de la vida por la eternidad. Y el día del juicio final, el libro de la vida será abierto para darte testimonio de que toda tu vida en la tierra estuviste escrito en el libro de la vida. Pero que en algún momento fuiste borrado. En el momento en el que moriste físicamente, habiendo rechazado este mensaje, fuiste borrado del libro de la vida. Entonces el libro de la vida en el día del juicio se te va a abrir para darte testimonio de que todo el tiempo estuviste ahí escrito. Y que el Señor fue tan grande en amor y en misericordia que te dio oportunidad de que te arrepintieras hasta el último momento de tu vida. Hasta el último suspiro te dio la oportunidad de que te arrepintieras para salvación y creyeras en el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados para no borrarte del libro, pero tú lo rechazaste, por lo tanto fuiste borrado y aquí está para darte testimonio y condenado, amigo y amiga que me escuchas, ¿verdad? Entonces, continuamos leyendo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ojo, porque si no creéis que yo soy el que he venido a morir por vuestros pecados, ¿verdad? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, ¿verdad? Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí está, siempre es en el creer, pero en el creer de la forma correcta, ¿verdad? Pero el creer en la forma correcta, no a tu manera, sino a la manera de Dios, conforme Él te lo está haciendo ver en estos videos, ¿verdad? En estos mensajes, ¿verdad? Entonces vemos claramente, en vuestros pecados moriréis, amigo y amiga que me escuchas, ¿verdad? Si no te arrepientes y crees en el Evangelio. Vamos a San Juan 8, del 39 al 47, ¿verdad? Dice así, como subtítulo dice, sois de vuestro padre el diablo. Dice, respondieron y le dijeron, ¿quiénes? Obviamente los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, estos mismos fariseos y escribas. Dice, respondieron y le dijeron al Señor, dice, nuestro padre es Abraham. O sea, siguen jactándose ellos, se siguen jactando a sí mismos. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Somos hijos del cielo, hijos de la luz, nosotros nos vamos al cielo. Dice, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ojo, versículo 41, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo estos fariseos están imputando, están tildando en este caso a Jesucristo que fue nacido de fornicación? O sea que Jesús no era hijo de José, que María había fornicado y que José pues aceptó al hijo, aceptó a María, aceptó ese pecado, y así lo veían a María como una fornicaria, en este caso, ¿verdad? Que había fornicado, y por medio de esa fornicación salió Jesús, porque Jesús no era hijo de José, ¿verdad? Entonces ellos, al parecer aquí nos lo revela la palabra, que ellos sabían, tenían ese conocimiento de que José no la quiso repudiar, sino que porque la quiso repudiar en secreto, ¿verdad? Pero el ángel se le apareció para que José la tomara como su esposa, porque lo que llevaba a María en el vientre era por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que estos fariseos sabían eso, que Jesucristo no había nacido por medio de José. Y como ellos no querían aceptar y no entendían que Jesucristo había nacido por obra del Espíritu Santo, obviamente ellos le achacaban eso, o ellos especulaban, o ellos afirmaban eso, que Jesús había nacido por motivo de fornicación, de que María le había sido infiel a José, con el cual estaba desposado. Antes de que María se casara con José, ellos estaban afirmando que antes de que María se casara con José, María le fue infiel a José y quedó embarazada. Y ya José la recibió a ella con el encarguito del otro, ¿verdad? Entonces aquí estos fariseos le están hablando duro al Señor, le están dando duro, o sea, están poniendo al Señor incluso como un pecador. Y ellos otra vez están enalteciendo a sí mismos. Nosotros no fuimos nacidos de fornicación como tú. O sea, ¿se dan cuenta a qué punto ellos se creen santos? Se creían justos, santos, justos, al punto de tildar a Jesús como nacido de fornicación, nacido del pecado, ¿verdad? Cuando sabemos que fue por obra del Espíritu Santo, obviamente ellos eso no lo querían creer, no lo aceptaban, ¿verdad? No lo aceptaban. Entonces dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, parándose el cuello, jactándose. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, rácata. Ahí el Señor, Pao, los fariseos, vemos este debate, vemos este conflicto ahí entre ellos. Los fariseos diciéndole al Señor Jesús que Él era nacido de fornicación y ahora el Señor diciéndoles que son hijos del diablo. Se imaginan este diálogo, ¿verdad? Este enfrentamiento, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes me va a redarguir de pecado? ¿Quién de ustedes a mí me va a limpiar de pecado? ¿Me va a perdonar de pecado? ¿Quién de vosotros? ¿Verdad? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Recuerdan lo que les acabo de decir hace un momento? Que el que es de Dios, las palabras de Dios desea, anhela escuchar. Mas el que no es de Dios, simplemente no las escucha, o las escucha pero las ignora. Y aunque su conciencia, ¿verdad?, de alguna forma les dice, les hace sentir, les hace ver que esta es la verdad, pero aún así ellos voluntariamente deciden rechazarla, como en este caso estos fariseos. ¿Verdad?, que estaban conscientes de que la palabra de Dios dicha por los profetas se estaba cumpliendo ante sus ojos y la rechazaban. La rechazaban por conveniencia material, ¿verdad? Por conveniencia material, porque ellos tenían puesta su vista, su mirada en las riquezas de este mundo, en lo que el templo, en las riquezas que el pueblo les generaba a ellos a través del templo, ¿verdad? Y a través de los romanos, a través de Roma, ¿verdad? Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La pregunta aquí, amigo y amiga que me escuchas, ¿tú eres de Dios? ¿Tú te consideras de Dios? Porque si tú te consideras de Dios, las palabras de Dios debes de escuchar o de leer. Pero si tú rechazas estas palabras porque dices, no, estos mensajes, este fulano ya me choca 3, 4 horas ahí hablando de lo mismo, ya me cayó gordo, que es un protestante, es un hijo del diablo, es un hereje, es un falso, y las rechazas, entonces no eres de Dios. No eres de Dios, aquí el Señor lo está diciendo. Porque si tú eres de Dios, realmente deberías de prestar atención a este mensaje, que para ti como pecador te deberían de ser estos mensajes como aliento, como esperanza, te deberían de dar esperanza, aliento, te deberían de dar consolación, que te sientas consolado, que te sientas deseoso de oír esta palabra, ¿verdad? Porque es un aliento de vida, es esperanza que se le está dando a tu alma pecadora, condenada al infierno por tus pecados, para que salgas de esa condenación y vengas a la vida eterna por medio de este mensaje. Entonces la palabra es clara, amigo y amiga que me escuchas, o eres de Dios o no eres de Dios. Aquí el Señor se los está diciendo a su mismo pueblo, a los mismos fariseos, a los mismos escribas, a su misma gente, sacerdotes. Se los está diciendo a ellos, a sus mismos hermanos en cuanto a la descendencia de Abraham e Isaac y Jacob, porque ellos mismos lo estaban diciendo, somos hijos de Abraham, parándose el cuello. Entonces a su misma gente se los está diciendo, vuestro padre es el diablo. ¿Dónde está el purgatorio, amigo y amiga que me escuchas, amigo católico y amiga católica que me escuchas? ¿Dónde está el limbo? No, solamente tiene 2 lados la moneda, cara y águila, sello y águila, cara y águila, ¿verdad? Solo 2 lados. Es lo mismo, la Biblia habla de lo mismo. Solamente existe el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el infierno y el cielo, ¿verdad? El camino de espinas y el camino de flores, ¿verdad?
Y el único lugar intermediario entre el cielo entre el cielo y el infierno para que tú tomes la decisión de dónde es en donde tú quieres pasar la eternidad es en esta tierra mientras aún vives físicamente. Mientras aún vivas físicamente tienes esperanza de tomar la decisión correcta para con tu alma, ¿verdad? Para donde va a pasar la eternidad tu alma, si en el infierno, en el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Después del juicio final, o pasar la eternidad no en el cielo, sino en la nueva creación, el cual ya hablé en el video de la Nueva Jerusalén. Hice 2 partes, pero en las 2 le puse el mismo nombre. Se me pasó haberle puesto en el segundo video ponerle Jerusalén, segunda parte. En los 2 les puse el mismo título, pero ya lo expliqué, ya hablé. Entonces, para nosotros será la Nueva Jerusalén, nuevo cielo y nueva tierra, ¿verdad? Donde Dios reinará por los siglos de los siglos en compañía de Jesucristo y de su iglesia, de sus 2 pueblos, del pueblo de Israel ya salvado, unido al pueblo de Jesucristo, la iglesia, y ambos hechos en un pueblo mismo, gobernando y reinando por la eternidad desde la Nueva Jerusalén. La Santa Sede, no el Vaticano como se hace creer ahorita, ¿no? La Santa Sede estará desde Jerusalén, no en Roma, ¿verdad? Pero bueno, eso es por hablar en cuanto a lo terrenal. Y en cuanto a esta iglesia falsa que se hace llamar la iglesia de Cristo, la cual es la romana, ¿verdad? Entonces, continuamos leyendo para finalizar. Faltan 4 versículos. Trataré de ser breve porque sí, ya me extendí un poco. Entonces, ahora vamos a... en este caso leí San Juan, capítulo 8, versículo del 39 al 47. Ahora vamos a leer San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. En el versículo 18 y 27. Versículo 18 al 27 dice así, como subtítulo tiene: el mundo os aborrecerá. Dice en el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, ¿verdad? De incredulidad, obviamente. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, ¿verdad? Han visto y han decidido rechazarme, ¿verdad? Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, en la ley de ellos, que dicen cumplir. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿verdad? El cual procede del Padre, el Espíritu Santo, porque Dios, San Juan capítulo 4 claramente se lo dijo el Señor a la mujer samaritana, que Dios es espíritu y los que adoren a Dios en espíritu y en verdad deben de adorarlo, ¿verdad? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, ¿verdad? Entonces vemos claramente, nuevamente, el Señor atendiendo en este caso, contra estos fariseos que lo rechazaron, lo aborrecen, ¿verdad? Y el hecho de aborrecer a Jesucristo es prácticamente estar aborreciendo al Padre, como lo leímos aquí en el versículo 23, ¿verdad? Lo podemos apreciar ahí. Entonces, vemos claramente ese continuo
estamos viendo claramente cómo fue ese continuo rechazo de los judíos hacia el Señor, ¿verdad? No queriéndose reconocer a sí mismo en esa condición de pecadores y viéndose con la necesidad de creer en Jesucristo para poderse salvar, para poder adquirir la vida eterna. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 15, San Mateo capítulo 15, del versículo 21 al 28, ¿verdad? Del 21 al 28. Vamos a leerlo y dice así, como subtítulo dice, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Verdad? En este caso, aquella ovejita, ¿verdad? De entre aquellas 99 que se creían justas, ¿verdad? Entonces, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los perros, ¿verdad? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿verdad? Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesucristo dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Y yo no soy como aquel pan que Dios les dio a través de Moisés, aquel pan del cual ustedes comen y al final mueren, o comen ese pan y al final en el excusado lo tiran, lo desechan. No, yo soy ese pan que Dios les ha enviado desde el cielo, yo soy ese pan que ha descendido del cielo para darles vida eterna, ese pan que una vez que ustedes lo coman permanecerá para siempre, para vida eterna, hablando espiritualmente. Ese pan fue enviado para Israel, para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, para los israelitas, ¿verdad? No para las ovejas perdidas de Israel, pero como en Israel parece ser que el Señor no encontró mero ovejas perdidas porque todos se creían justos, sanos, entonces el Señor, ¿verdad?, se inclinó, vio la fe de estas personas, de estos perros, porque así nos considera el Señor a nosotros como pecadores, perros, como cerdos, gente inmunda, que no somos dignos de acercarnos incluso al Señor, porque Él es santo y nosotros somos pecadores, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Señor les contestó de esta manera a estos discípulos, a sus discípulos que le dijeron, Señor, socórrela, porque mira, está cerca, viene dando voces detrás de nosotros. Y Él les contestó de esta manera, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, del pueblo de Israel, no a los gentiles. Pero cuando vio el Señor el rechazo por parte del pueblo de Israel hacia Jesucristo y vio la fe y la humillación, el reconocimiento de los gentiles hacia el Señor, ¿verdad? Arrepentimiento, reconocimiento, humillación, humildad, la cual el Señor vino a buscar de su pueblo de Israel y no lo encontró, sino que lo encontró de los gentiles. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué dice? Tu fe, grande es tu fe. Grande es tu fe. ¿Por qué? Porque has reconocido que aún los perros se comen las migajas
de las mesas que caen de sus señores. O sea, qué mayor reconocimiento, amigo y amiga que me escuchas, qué mayor bajeza. O sea, ella reconoció que era considerada ante los judíos, era considerada ante Dios como una perra. Se escucha feo. Aquí te lo ponen así, perrillos, para que no se escuche tan feíto. Pero ella se consideró, el Señor le dijo, no he venido por los perros, por gente pecadora, sucia, gente pecadora independiente al pueblo de Israel. No, yo he venido por pecadores, pero en cuanto al pueblo de Israel, no ustedes, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Con qué humildad, con qué humillación esta mujer reconoció? Sí, Señor, sí, somos perros nosotros, así nos ven los judíos, nos ven como perros. Yo sé que ante los ojos de Dios, el Señor a nosotros nos ve como lo último de la tierra, pecadores, sucios, inmundos. No somos dignos, Señor, de ti. Somos unas porquerías, somos unos perros, unos puercos, sucios, inmundos delante de ti, Señor. Pero has de reconocer algo, Señor, que aún los perros, escucha, reconocimiento de esta mujer, amigo y amiga que me escuchas. Reconocimiento de esta mujer. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea que hasta aún los perros se pueden beneficiar de ese pan que ha bajado del cielo, el cual es Jesucristo. Aún los perros se pueden ver beneficiados de ese pan. ¿Eso era verdad o era mentira? Eso era verdad. Y el Señor quedó maravillado, porque ni en todo Israel, como con aquel centurión, cuando dijo, Señor, ¿verdad? No soy digno que entres bajo mi techo, porque soy un pecador. Con tu palabra bastará para que mi hijo sane. ¿Y qué dijo el Señor? En verdad os digo que ni en todo Israel he visto fe igual que la de este hombre. Lo mismo con esta mujer. Mujer, grande es tu fe. Has reconocido, has tenido ese reconocimiento en tu mente. Te has reconocido como lo que eres, como lo que eres considerada, como se te ve, como un perro, como una perra, pecadora, inmunda, sucia, que no eres digna de mí. Te has reconocido así y has creído en mí, has venido a acudir a mí, has venido en mi auxilio. Has buscado socorro en la única persona que realmente te puede ayudar. Entonces, por ese reconocimiento que has obtenido, ese arrepentimiento y ese reconocimiento que has obtenido, y por esa fe que has depositado en mí, en creer que yo, a pesar de considerarte a ti como una perra, aún así has creído en que a pesar de eso yo puedo obrar dicho milagro, que se haga conforme a tu fe. ¿Te imaginas, amigo y amiga que me escuchas, cómo la fe pudo cambiar? En este caso, vamos a decirlo así, en este caso la fe de esta pecadora pudo cambiar el propósito de Cristo, porque Jesucristo lo dijo claramente, aquí lo pudimos ver. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo fui enviado a las casas, fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a ustedes, pecadores, inmundos. Y cómo la fe de esta mujer pudo cambiar eso, pudo cambiar esa palabra, pudo cambiar. Imagínate, amigo y amiga que me escuchas, lo que hace la fe, no la religión, la fe, es la fe. Es la fe en el Hijo de Dios lo que te salva. Entonces vemos claramente un ejemplo más, muy obvio, muy claro, muy hermoso. Y qué mejor aún que fue a través de una mujer, porque nos está demostrando que hay mujeres, ha habido en la historia bíblica, ha habido mujeres con más fe que los hombres, mujeres de fe que realmente el Señor las considera como dignas de haberlas dejado registradas en su palabra, como ejemplo para todas las generaciones. Y esta mujer cananea, ¿verdad? Es una de ellas. Esta mujer cananea es una de ellas. Es un ejemplo, es un modelo a seguir en cuanto a esta fe que transforma, que puede hacer cambiar los planes de Dios para con los hombres, ¿verdad? Para con pues sus planes, como en este caso lo hizo. Esta fe cambió los planes del Señor y no tuvo de otra más que atender a su petición, ¿verdad? Entonces vemos nuevamente, claramente, este reconocimiento, esta humillación, ¿verdad?
y esta necesidad de buscar esta salvación, ¿verdad? Ante el Señor y no ante ninguna otra persona, ¿verdad? Vamos a Lucas 18. Lucas 18, ya para finalizar con los últimos dos versículos. Lucas 18, versículo del 9 al 14, dice así, como subtítulo, parábola del fariseo y el publicano. Versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Recuerdan lo que leímos allá en las parábolas de San Lucas, verdad? 15 del 1 al 7, San Lucas 15 del 8 al 10, San Lucas 15 del 11 al 32, ¿verdad? Y en sí, lo que hemos venido viendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Recuerdan lo que les he venido diciendo? Dijo también esta parábola: dos hombres, ¿verdad? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Recuerdan cómo comenzamos al principio, verdad? Los fariseos murmurando entre sí: ¿quién es este que mira se junta con publicanos y pecadores a cenar, a comer? ¿Recuerdan? El fariseo pues dice a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, ¿verdad? Con aquel orgullo altivo, ¿verdad? Ni siquiera, ¿para qué me voy a arrodillar ante Dios si yo no tengo por qué arrodillarme? Que se arrodillan los pecadores. Yo no soy pecador. Yo no tengo necesidad de arrodillarme. Yo soy santo. Yo a Dios lo puedo ver, porque como soy santo, yo a Dios lo puedo ver cara a cara y de pie con la frente en alto. Orgullo, arrogancia, ¿verdad? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, este que está aquí, lo estás viendo, ni aun como este publicano que está ahí postrado delante de ti. Ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, o sea, él se estaba adjudicando: ayuno 2 veces a la semana, o sea, yo soy religioso, yo sirvo a mi iglesia, yo ofrendo, doy limosna, yo sirvo a la iglesia, doy catequesis, soy acólito, soy mayordomo, ¿verdad? Participo en las alabanzas, ¿verdad? Yo ayuno, yo hago todo, jactándose, ¿verdad? Doy diezmo de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Entonces vemos aquí claramente quién fue justificado. Os digo, ¿verdad? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. O sea, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. No soy digno ni siquiera de voltear a ver el cielo, Señor, ¿verdad? Ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Mira en la condición que estoy y no sé cómo salir. Necesito salir de esta condición. Ya no quiero seguir en esta condición, Señor. Ten misericordia de mí, Padre. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amigo y amiga que me escuchas, ¿tú qué prefieres? ¿Ser enaltecido o ser humillado? Entonces vemos un ejemplo claro, ¿verdad? Contundente, otro ejemplo muy claro en cuanto a este arrepentimiento genuino para salvación, ¿verdad? Más claro ni el agua. O sea, estoy dando versículos tan simples, tan sencillos, tan fáciles de entender, que para ti, amigo y amiga que me escuchas, no queda excusa alguna si tú tomas la decisión de rechazar este mensaje, habiéndolo escuchado y habiéndolo entendido. No te queda excusa.
Quedas completamente excusado y condenado si tú rechazas este mensaje, ¿verdad? Entonces vamos a Lucas ya para finalizar. Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo del 40 al 43. Del 40 al 43 dice así. Desde el versículo 39 dice, bueno, vamos a leerlo. Desde el versículo 37 dice, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad. Ahí está el reconocimiento, amigo y amiga que me escuchas, ¿verdad? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Sin palabras, amigo y amiga que me escuchas, ¿dónde le dijo aquí el Señor? No, pero es que mira, tú nunca serviste a la iglesia, tú no cumpliste los sacramentos, tú no guardaste santidad, tú no hiciste buenas obras, mira, tú no comulgabas, mira, tú no dabas limosna, ¿verdad? ¿Dónde ves que el Señor le haya dicho todo eso, le haya enumerado todo eso? No, simplemente la fe. Simplemente el hecho de él haber reconocido que por ser un pecador, que por haber sido un pecador, él merecía lo que estaba padeciendo. Pero Jesucristo era justo. Él jamás había pecado y él era justo. Y él no merecía padecer eso. Entonces ese reconocimiento lo llevó a arrepentirse para luego clamar al Señor, creer en él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque Jesucristo habló de su reino, de que él iba a venir por segunda vez. Y este hombre, este ladrón, en algún momento lo escuchó y se acordó de eso. Señor, acuérdame de tu reino. Reconoció que él iba a volver, que él después de resucitar iba a volver. Entonces él creyó en su obra salvífica. Reconoció que era el Hijo del Dios viviente, que iba a cumplir sus palabras. Y por eso él lo creyó. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a establecer tu reino milenial a esta tierra, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, conforme a los fariseos querían, ¿verdad? Porque los fariseos estaban esperando a un Mesías que viniera a liberarlos del imperio romano, para ya no pagarles impuestos a Roma, que viniera a derrocar a Roma, ¿verdad? Para establecer su reino ya aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos claramente, ya para finalizar, en cuanto a este reconocimiento, ejemplos claros, Biblia, 100% Biblia, en cuanto a este arrepentimiento genuino para salvación. Entonces no queda excusa, amigo y amiga que me escuchas, para que tú no atiendas a este llamado. La palabra es clara, fiel y contundente. Ya depende de ti si tú tomas la decisión correcta o la incorrecta. Eso ya es conforme al libre albedrío que Dios te ha dado y tú tendrás que dar cuenta ante Dios por ello. Entonces ya para finalizar vamos a darte esta palabra de consuelo, que la podemos encontrar en Romanos 8, del 1 al 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Por haber aceptado que Cristo murió por nuestros pecados, ya no hay ninguna condenación para con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados.
Por lo tanto, nosotros ya no tenemos necesidad de tener que irlos a pagar al infierno por nosotros mismos. Entonces, con esta palabra me despido, amigo y amiga que me escuchas, esta palabra de consuelo. Ya no existe ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La pregunta esta es, amigo y amiga que me escuchas, ¿tú ahorita estás en Cristo Jesús realmente? ¿Realmente tú estás en Cristo Jesús? Conforme a tu forma de creer en Cristo, tú puedes tener esa convicción, tienes esa convicción, esa seguridad de que tú ya no eres condenado porque estás en Cristo. Tienes esa afirmación, tienes esa seguridad en ti de que ya no hay condena, ya no vas a ser sometido a ninguna condenación porque estás en Cristo, porque estás creyendo en Cristo correctamente conforme a tu forma, a tu manera. Sientes esa seguridad, porque si no la sientes, amigo y amiga que me escuchas, entonces estás creyendo de una forma equivocada, porque aquí te lo está afirmando la palabra. Ya no hay condenación alguna para los que estamos en Cristo Jesús. Y si tú no tienes esa seguridad en ti, entonces es porque tú no estás creyendo en Cristo de la forma correcta. Y si no estás creyendo en Cristo de la forma correcta, entonces estás creyendo en un evangelio diferente, por lo tanto estás bajo maldición, caminando rumbo al infierno y tirándole a ser borrado del libro de la vida, para que entonces nunca jamás seas hallado en el libro de la vida y asimismo serás lanzado al lago de fuego y azufre por la eternidad para ser condenado para siempre. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, te animo, te motivo, ¿verdad?, a que no rechaces esta palabra, la tomes en cuenta y te arrepientas y creas en el evangelio. Arrepiéntete con este arrepentimiento genuino para salvación y cree en el evangelio para que puedas ser libre, liberado de toda condenación, y luego, posterior a eso, puedas constantemente arrepentirte para con tus pecados, pero ya siendo hijo de Dios, pedirle perdón ahora por tus pecados, esos pecados que obviamente vas a seguir cometiendo, por más que te esfuerces no pecar, y ahora le pidas a Dios que te limpie con la sangre preciosa de Jesucristo, la cual fue derramada por nuestros pecados. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia y nos purifica de toda maldad. A nosotros los ya arrepentidos genuinamente para salvación, a nosotros los ya salvados. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, arrepiéntete y cree en el evangelio, porque el tiempo de su venida está muy cerca. Jesucristo está pronto a venir. Está tan cerca, amigo, como no nos lo podemos imaginar. Ya se han estado poniendo incluso fechas que iba a venir en el 2021, en el 2022, ahorita en el 2023. Ahorita ya está, hay algún predicador que está diciendo que Jesucristo va a venir el 18 de septiembre, entre el 17 y el 18 de septiembre de este año 2024, ¿verdad? El hermano Ulises Astudillo, conforme a su interpretación, él está postulando que lo más probable es que el arrebatamiento acontezca en el 2026. Entonces estamos viendo que ya el Señor está a punto de venir. Obviamente se han equivocado, y en este mes de septiembre de este año 2024, no sé si se vaya a equivocar este predicador que anda ya poniendo fecha exacta, fecha del arrebatamiento, ¿verdad? Mi deseo es que venga, ojalá y sí. Y si no, no hay problema, seguimos esperando. Pero vemos que ya estamos viviendo lo último de este mundo. Entonces, amigos, se te están terminando las oportunidades, se te está terminando el tiempo. Entonces, entiende y atiende a este mensaje. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Bueno, me despido. Bendiciones. Hasta el próximo video. Y recuerden, Maranata, que significa Jesucristo viene pronto.